degradantes, que una tiranía odiosa debía hacer más y más amargos por medio de incesantes vejaciones. Capítulo 3. Jorge tiene un plan. La señora Shelby acababa de salir. Elisa desde la galería seguía al carruaje de su ama con una mirada algo triste. Cuando sintió una mano sobre su hombro, se volvió con rapidez y apareció en sus ojos una brillante sonrisa. Ah, eres tú, Jorge. Me has asustado. Qué dichosa soy al verte. El ama ha salido y debe tardar bastante. Así pues, ven a mi cuarto. Y diciendo esto, lo condujo a una bonita, aunque reducida habitación que comunicaba con la galería. Pero, Jorge, tú hablando de ese modo. Sí, Elisa, todo es mísera nada más. Mi vida es tan amarga como la hiel. Estoy condenado a sufrir más esperanza alguna. ¿Para qué sirve tanto trabajar a fin de aprender e intentar ser algo? ¿Para qué vivir? Preferiría 1000 veces la muerte. Ah, mi querido Jorge, no está bien eso. ¿Qué dices? Sé que has sufrido mucho perdiendo tu ocupación en la fábrica. Sé que tu amo es cruel. Pero ten paciencia, te lo ruego. Paciencia, dijo interrumpiéndola. No he tenido bastante. He preferido una sola queja cuando me arrebató sin razón de entre mis compañeros, que demostraban tanto cariño. Le he dado cuenta de mi salario, hasta el último céntimo, y además, todos declararon que yo trabajaba como ninguno. ¿Verdad que es horrible?, dijo Elisa. Pero él es tu amo. He sido muy prudente y he tenido sobrada paciencia, pero la situación empeora cada día. El inhumano busca la menor ocasión para insultarme y humillarme. Dios mío, ¿qué será de nosotros?, exclamó Elisa. Ayer, sin ir más lejos, mientras cargaba un carro de piedras, se entretenía su hijo haciendo chasquear su látigo, tan cerca de las orejas del caballo, que el animal se espantaba y a pesar de haberle suplicado con la mayor humildad que dejara aquel entrenamiento, continuó, sin hacer caso de mis palabras. Renové mis súplicas y me contestó a latigazos. Entonces traté de convencer sus manos para evitar los golpes, y él se marchó gritando a contar que yo le había pegado. Su padre llegó furioso. Yo te haré ver quién manda. Bueno, Oso aprendió bastante porque vio bastante que en este libro se habla mucho de la esclavitud, como podemos ver. Y apenas en los primeros capítulos nos van enseñando la profunda historia de Jorge también. Y que es bastante frustrante la vida que tiene él, porque él es de buen corazón y, y enseñan mucho de la esclavitud. Y esto sería todo. Gracias por la atención, Oso y profe. Pudiera de oír la voz de su ama. Qué feliz soy. Mas, ¿por qué no sonríes? Porque no miras ni siquiera a nuestro Enrique. ¿No es verdad que está hermoso?, dijo Elisa, separándole sus espesos rizos para besarlo. Ojalá nunca hubiese nacido, respondió Jorge amargadamente. Yo también quisiera no haber venido al mundo. Sorprendida y asustada, Elisa se sentó reclinando la cabeza sobre el hombro de su marido, y asomaron las lágrimas a sus ojos. Elisa mía, soy muy cruel al hablarte de este modo. Pobre niño, añadió con ternura. Ah, ¿por qué me has conocido? Sin mí podría ser dichosa. Hacer uso del poder que tenía sobre su víctima. En la hacienda de su amo, Jorge fue desempleado en los trabajos más viles y penosos. Durante su permanencia en la fábrica, como permaneció a su mujer y se casó con ella, como poseería la confianza del dueño, iba y venía con toda libertad.
Su unión obtuvo la atención del dueño, más completa aprobación de la señora Shelby. Recibieron, pues, la bendición nupcial en el gran salón de la señora Shelby. Ella, con sus propias manos, puso la corona de azahar sobre los hermosos cabellos de su esclava y colocó el velo de desposada sobre su encantadora cabeza. Elisa, por espacio de 2 años, vio con frecuencia a su marido, sin que su dicha sufriera más interrupción que la pérdida de 2 niños, a quienes amaba apasionadamente. Pero, después del nacimiento de Enrique, se calmó su pena. Fiel a su palabra, el fabricante fue a visitar al señor Harris. Algunas semanas después de este suceso, creyendo que ya se habría aplacado su cólera, empleado de todos los argumentos posibles, trató de persuadirlo para que enviara de nuevo a su esclavo a sus anteriores ocupaciones. Inútil que se moleste, contestó brutalmente. Harris, yo sé lo que debo hacer. Creí que después de haberlo reflexionado, hallaría una gran ventaja en cedernos ese hombre con las condiciones que les tengo propuestas. Lo comprendo. Sus cuchicheos del día pasado no me pasaron inadvertidos, pero estamos en un país libre y ese hombre es propiedad mía. Haré de él lo que me parezca, ¿lo entiende? Así se desvaneció la última esperanza de Jorge ante sus ojos. No se presentaba más de un porvenir de trabajo. Jorge se había granjeado todas las simpatías. Sin embargo, como a los ojos de la ley no era un hombre sino una cosa, sus excelentes cualidades estaban sujetas al tiraneo, yugo de un amo vulgar y estúpido, quien, al oír hablar de la famosa invención, montó a caballo para ir a ver la gran obra de su cosa. El fabricante lo felicitó ardientemente por ser dueño de semejante esclavo, y enseguida pasó a visitar la fábrica conducido por Jorge, quien alegre y entusiasmado le enseñó las máquinas con tal desembarazo y majestad que al oírlo y mirarlo su amo no pudo menos que manifestar cierto sentimiento de la inferioridad, porque aquel esclavo al ir aquí y allá inventó máquinas y con tanta arrogancia como si fuera un caballero. Mas yo sabré arreglar esto, discurrió para sí. Veremos dónde van a parar sus humos cuando lo mande a acabar. En consecuencia, reclamó lo que se le debía por cualquier de Jorge, y en medio del asombro general manifestó su resolución de llevárselo consigo. Jorge se quedó petrificado al escuchar aquella súbita determinación pronunciada por un poder al que le sabía, y él sabía que era imposible resistir. Se cruzó de brazos y mordiéndose los labios, parecía que un volcán devoraba su pecho y que una lava ardiente corría por sus venas, jadeando y brotándole fuegos por los ojos. Estaba pronto a dejar escapar su indignación, pero el bueno del traficante, dejándole una palmada en el hombro, dijo en voz baja: cede por ahora, ya procuraremos sacarte de tus garras. El tirano observó aquel chincheo y comprendió lo que podría significar, por lo cual se aferró a su propósito de respetaba la de su mujer y respetaba bien su opinión. Así la dejaba en completa libertad que ejerciese sus piadosos esfuerzos a fin de instruir y desarrollar la inteligencia de sus esclavos. Después de su conversión con el traficante de esclavos, nada lo atormentaba tanto como la necesidad de participar a su esposa aquella noticia, preveniendo los ruegos y razones que ésta opondría a aquel arreglo. La señora Shelby ignoraba completamente los apuros pecuniarios de su marido, y conociendo su benévolo carácter, su incredulidad acerca de los temores de Elisa había sido sincera. Capítulo 2. Elisa y Jorge.
Elisa desde temprana edad había sido educada por su ama, con mimo y predilección. Creció sin experimentar las tentaciones que hacen de la hermosura una herencia fatal para el esclavo. La casaron con un joven mulato hermoso y de talento llamado Jorge. Esclavo en una plantación cercana, este joven, alquilado por su dueño a una fabricante de las cercanías, había demostrado inteligencia y habilidad. Por ello, todos lo consideraban como el mejor obrero de la fábrica. Jorge había inventado una máquina para limpiar el cáñamo, lo cual, teniendo en cuenta el nacimiento y educación del inventor, denotaba un verdadero genio mecánico. ¿Pero qué tienes, Elisa?, preguntó su ama. Ah, señora, un traficante de esclavos. Hablaba como el amo en el comedor. Los he oído. Y bien, ¿qué importa eso? Señora, ¿cree que el amo querría vender a mi Enrique? La pobre mujer cubría su rostro, suspirando con violencia. ¡Venderlo! ¡Qué disparate! ¿No sabes que Shelby jamás hace negocios con los traficantes del sur? Además, nunca venderá a ninguno de sus esclavos, mientras se porten bien. ¿Por qué te parece que querría comprar a tu Enrique? Vamos, tranquilízate. Abróchame el vestido y peíname como el otro día que me gustó tanto. No vuelvas más a escuchar en las puertas. ¿Es cierto, señora, que jamás dará su consentimiento? Ah, sin duda. ¡Qué locura! ¿Cómo puedes pensar tal cosa? Eso me costaría lo mismo que vender a uno de mis hijos, pero, en verdad, Elisa, que estás demasiado orgullosa con Enrique. Nadie puede entrar en la casa que no pienses que viene a comprarlo. Tranquilizada con las palabras de su ama, Elisa continuó vistiéndola con su acostumbrada habilidad, riéndose ella misma de sus temores. La señora Shelby tenía grandes cualidades morales e intelectuales. Al natural generoso que caracteriza con frecuencia las mujeres de Kentucky, se sumaba una sensibilidad y piedad que sabía emplear con inteligencia y energía. Su marido, que no formaba ninguna parte de ninguna secta religiosa. La cabaña del tío Tom. Capítulo 1. Dos hombres diferentes. Una tarde de febrero se encontraban dos caballeros sentados junto a la mesa en una elegante habitación en una ciudad de Kentucky. Finalizada la comida, se habían retirado los criados y aquellos señores que al parecer habían entablado una discusión muy seria. Fueron poco a poco aproximándose el uno al otro, dijimos dos caballeros, pero uno de ellos, examinando atentamente, no parecía merecer tal rango. Era un hombre de corta estatura, grueso y de facciones vulgares. Sus ridículas pretensiones evidenciaban que era una persona de clase humilde, que deseaba lanzarse al gran mundo, sus manos grandes y callosas, cubiertas de sortijas, su chaleco de colores vistosos y el inmenso mundo de su corbata manifestaban su mal gusto, que estaba en perfecta consonancia con su personalidad. El otro personaje, un señor llamado Shelby, tenía un verdadero porte de noble. Su casa indicaba bienestar y riqueza. Vea de qué manera arreglar el negocio, dijo Shelby. Eso no es posible. No puedo admitirlo, repuso el otro. Lo cierto es Halley, que Tom es especial en su género y no tiene precio. Es leal, honrado e inteligente. Maneja mi hacienda como un reloj. Corazón que late y un alma que se siente, como simples cosas, en tanto que una quiebra, una desgracia, una impresidencia o la muerte de un buen amo pueden en un momento obligarlos a pasar de una vida dichosa y de protección a la más indecible miseria. Será imposible descubrir la condición de la esclavitud. Aún en sus manos más favorables circunstancias, el mismo Shelby era el mejor hombre del mundo, amable, indulgente para cuantos los rodeaban. Nada descuidaba para procurar el bienestar físico de los negros de su plantación.
Pero este hombre, a causa de desastrosas especulaciones, había contraído enormes deudas y los pagares que habían firmado para satisfacerlas habían ido a parar manos de Halley. Con esto se explica la conversación que acabamos de referir. Cuando Elisa se acercó a la puerta, pudo comprender que un traficante trataba con su amo de alguna compra. De buena gana se había detenido para escuchar detrás de la puerta, pero su ama lo llamó en aquel momento. No obstante, creyó haber oído que aquel forastero proponía comprar a su hijo. Se engañaría tal vez. Lo cierto es que su corazón latió con violencia e involuntariamente estrechó a su hijo entre sus brazos. Elisa, hija mía, ¿qué te pasa hoy?, le preguntó su ama, al ver que se había roto la palangana, derribando la mesiata de costura, y que por último le presentó una bata en vez del vestido de seda que le había pedido. Ah, señora, dijo Elisa, conmovida y alzado la vista. Enseguida se dejó caer sobre una silla y empezó a sosollar. Dijo Halley, después de un momento de silencio, ¿qué decides? Lo pensaré y consultaré con mi mujer. Mientras tanto, Halley, si quieres que se arregle tranquilamente nuestro asunto, harás bien en no hablar con nadie de él, porque podría llegar a oídos de mis gentes. Entonces, te aseguro que no sería fácil que te llevases uno solo de mis esclavos. No tengas cuidado, pero no puedo perder mucho tiempo. Querría saber cuanto antes tu decisión, repuso Halley, poniéndose el abrigo. Bueno, vuelve esta noche entre las 6 y las 7 y sabrás mi respuesta, dijo Shelby. El traficante salió haciendo muchas cortesías. Con cuánto gusto habría echado a puntapiés a este. Insolente, dijo para sí Shelby. Tan pronto como se cerró la puerta, el miserable conoce la ventaja que tiene sobre mí y se aprovecha de ella. Si alguna vez me hubieras dicho que habría de vender a Tom, a uno de estos viles traficantes del sur, hubieras respondido: me crees un perro para hacer semejante cosa. Y sin embargo, trato de vender también al hijo de Elisa. Indudablemente tendré que enfrentarme con mi mujer. Esto es lo que se gana por contraer deudas. En Kentucky es quizá donde la esclavitud se presenta bajo formas menos crueles. Cualquiera que visite una de las plantaciones podrá ser testigo de la indulgencia de los amos y de la afectuosa lealtad de los esclavos, hasta el punto de creer en la fantasía de las instituciones patriarcales, pero estas escenas de la vida tranquila están siempre amenazadas por una sombra fatal, la ley. En tanto que la considere la ley, considera a estas criaturas humanas que tiene semejantes lacayos. Por esta razón, ese diablillo sería un gran negocio. Preferiría no venderlo, dijo Shelby con aire pensativo. La verdad es que soy humano y me sería imposible separar al hijo de la madre. Oh, ¿de veras? Comprendo que esas mujeres, al momento de separarlas de los hijos, hacen sufrir con sus lamentos, desesperación, lágrimas y con escenas tristes, en fin, cosas que siempre he detestado. Pero el modo que yo lo arreglo casi siempre he conseguido evitar tales escenas, fíjate. Imagina que alejas a esa joven por algún tiempo. Una semana basta, entonces se arregla todo tranquilamente. A su regreso el asunto está concluido. Tu esposa enseguida le regala un par de pendientes, un vestido o cualquier otra bagatela, y se queda tan contenta. Temo que no es suficiente semejante consuelo. Shelby, pensativo, pelaba una naranja. Halley volvió a tomar la palabra y, como obligado por la fuerza de la verdad, prosiguió: no está bien alabarse a uno mismo, pero creo que tener la reputación de haber presentado siempre en los mercados las mejores cuadrillas de negros, al menos así me lo han dicho muchas veces. Sin embargo, no hay nadie que haya sufrido menos pérdidas que yo. ¿En qué consiste esto? En el modo de obrar. Sí, la humanidad es la base de mi conducta.
Es posible, dijo Shelby, sin saber qué responder. ¿Lo crees? Se han burlado de mis ideas y me han ridiculizado por abrigarlas. Es verdad que no somos comunes, pero es mi modo de pensar. ¿Qué traes, Elisa? Dispénseme, señor. Buscaba a Enrique. El niño se abalanzó sobre ella, enseñándole las golosinas que tenía en los bolsillos de la camisa. Bien, llévatelo, dijo Shelby. Elisa se retiró con el niño en los brazos. Por mi vida, exclamó el traficante admirado. He ahí un buen negocio, mucho dinero, ganarías en Nueva Orleans con una muchacha semejante. He visto pagar ahí más de 1000 pesos por jóvenes menos lindas que esa. No pienso enriquecerme por este medio, contestó secamente Shelby. Enseguida, volviéndose a él, Haley le dijo: Vamos, véndeme a esa joven. ¿Cuánto quieres por ella? No está en venta. Haley, mi mujer, no se desharía de ella, aunque le pagasen a peso de oro. Bah, todas las mujeres dicen lo mismo, porque no saben calcular, pero haciéndolas reflexionar sobre cuántos encajes, plumas y joyas podrían comprar con ese oro, te apostaría que la cuestión cambiaría. No hablemos más de eso, he dicho. Que no y que es negocio concluido, dijo Shelby con resolución. Bueno, pero me cederás al niño. Acepta que estará bien pagado. Pero, ¿qué falta te hace esa criatura? Un amigo mío se ha dedicado a este género de comercio y necesita algunos lindos muchachos para educarlos. Es artículo de puro lujo, que se vende muy caro a las personas ricas, porque dan gran importancia a una casa que... ¡Bravo! Exclamó Haley, arrojando un pedazo de naranja. Haznos ver ahora cómo anda el tío Codjue. Cuando lo ataca la gota, al instante, el niño con la mayor felicidad, apretando una deformidad en su cuerpo y una dislocación en sus miembros, apoyándose en el bastón de su amo y arrugando su rostro, empezó a andar con gran trabajo alrededor de la habitación, escupiendo a cada paso, imitando en todo al anciano. Los dos espectadores, que se reían como loco. ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Qué diablo de niño! Exclamó Haley. ¿Sabes lo que digo? Añadió de repente, dando una palmada en el hombro a Shelby. Dame ese rapaz. Y negocio concluido. Vamos, no dirás que no soy razonable. Apenas había acabado de hablar, se abrió la puerta y apareció en el umbral una joven mestiza. Solo con observar al niño y a esa mujer bastaba para reconocer a madre e hijo. Tenían los mismos ojos negros, las mismas largas pestañas e iguales cabellos sedosos y abundantes. Al entrar en la habitación, cubría sus morenas mejillas un ligero tinte sonrosado, pero cambió de color al encontrarse su mirada con la atrevida del extranjero, que la tenía fija sobre ella con una marcada admiración. Su bien arreglado traje hacía resaltar la belleza de su talle, ni la blancura de sus delicadas manos, ni lo diminuto de su pie. Se escaparon a la rápida mirada del especulador, acostumbrado a descubrir de un solo golpe de vista de las cualidades de aquella clase de mercancía. Por un amigo. Por esto sería verdaderamente demasiado. Pues bien, Haley, ¿cuáles son tus condiciones? Preguntó Shelby, después de un momento de incertidumbre. Vamos, ¿no tendrías algún otro negrito o negrita que pudieras añadir a Tom? Ninguno de que pueda privarme. No me gusta deshacerme de mis esclavos. Solo una necesidad apremiante ha podido decidirme a actuar así. En este momento se abrió la puerta y entró en la habitación un niño de color, de 4 o 5 años. Aquel niño tenía un rostro simpático, sus negros cabellos, finos como la seda, caían formando bucles sobre las abultadas mejillas, mientras que sus miradas, llenas de animación y dulzura, recorrían atentamente en el aposento. Una linda blusa,
amarilla y morada, hecha con gracia, hacía resaltar su belleza, de tipo meridional, por su aspecto de tranquilidad cómica. Mezclada con cierta timidez, se apreciaba que su amo lo había acostumbrado a las caricias. «Hola, Jim Crow», dijo Shelby, silbando y sacudiendo un racimo de uvas. «Tómalas». Los saltos del niño para alcanzar las uvas divertían a su amo. «Acércate, Jim Crow», le dijo. El niño obedeció y su amo, acariciando su rizada cabeza, añadió: «Quiero que vea este señor cómo bailas y cantas». El niño, ostentando una voz clara y fuerte, entonó uno de estos cantos salvajes y grotescos, propios de los negros, moviendo sus brazos, piernas y todo su cuerpo cómicamente, pero perfectamente al compás. «La honradez de todos los negros», dijo Halley, sirviéndose un vaso de aguardiente. «No, es como lo digo, hace 4 años que se hizo cristiano en un campamento religioso, y creo que lo hizo sinceramente. Desde entonces, le he confiado cuando poseo, lo he dejado ir y venir libremente, nunca ha faltado su honradez». «Muchas gentes no creen en la piedad de los negros», dijo Halley, «pero yo no soy de esa opinión. En el último cargamento que llevé a Nueva Orleans, había uno sumamente humilde y juicioso, el cual, por cierto, me produjo una buena suma, pues lo compré casi gratis. A cierto sujeto apurado su venta me dejó 600 pesos libres, por lo cual, en verdad, yo considero la religión en un negro como una cosa de mucho valor, a menos que sea fingida. Si hay alguno que pertenezca a esa buena raza, es, sin disputa, Tom, te lo aseguro», repuso su interlocutor. «En otoño lo envié solo a Cincinnati a terminar en mi nombre algunos asuntos, después de lo cual debía traerme 500 pesos. Tom», le dije, «me fío de ti porque te creo cristiano. Estoy seguro de que no me engañarás». Como yo me figuraba, Tom volvió de su viaje, en cual, según me ha referido después, no faltaron malos consejeros que le dijeran: «Pero Tom, ¿por qué no te fugas a Canadá? Mi amo ha depositado su confianza en mí, y no quiero engañarlo», les respondió. «Así, te confieso, pues, que me siento mucho desprenderme de él, y por poca conciencia que tengas, debería bastarte en pago de mi deuda». «Bah, mi conciencia es tanta como la que pueda tener un comerciante. Además, estoy dispuesto a hacer todo lo que...». La cabaña del tío Tom. Capítulo 1. Dos hombres diferentes. Una tarde de febrero se encontraban dos caballeros sentados junto a la mesa en una elegante habitación en una ciudad de Kentucky. Finalizada la comida, se habían retirado los criados y aquellos señores que al parecer habían entablado una discusión muy cierta. Pero poco a poco, aproximándose el uno al otro, dijimos dos caballeros, pero uno de ellos, examinando atentamente, no parecía merecer tan rango. Era un hombre de corta estatura, grueso y de facciones vulgares. Sus ridículas pretensiones evidenciaban que era una persona de clase humilde, que deseaba lanzarse al gran mundo. Sus manos grandes y callosas, cubiertas de sortijas, su chaleco de colores vistosos y el inmenso nudo de su corbata manifestaban su mal gusto, que estaba en perfecta consonancia con su personalidad. El otro personaje, un señor llamado Shelby, tenía un verdadero porte de noble. Su casa indicaba bienestar y riqueza. «Vea de qué manera arreglar el negocio», dijo Shelby. «Eso es imposible». «No puedo admitirlo», repuso el otro. «Lo cierto es, Halley, que Tom es especial en su género, y no tiene precio. Es leal, honrado y
inteligente, maneja mi hacienda como un reloj.